agradecidos con el Señor por la bendición que nos da, con adorar al Señor en este tiempo y poder agradecer al Señor por su gracia infinita y su bondad que escapa a todo nuestro conocimiento. No hay nada más tremendo, más grande que la gracia y el amor de Dios. ¿Hay alguien que pueda llegar y quedar fuera de la gracia de Dios? No creo. Todos aquellos que quieren pueden venir y recibir la gracia de Dios. Entonces, aquí vamos a esta noche a mirar un par de pasajes, o más bien un pasaje en donde el Señor Jesús va a hablar acerca de eventos que van a ocurrir cercano ahí a ese tiempo, pero también nos va a llevar un poco a lo que va a ocurrir al final, cuando Él regrese por segunda vez. Entonces vamos a orar y sean todos bienvenidos. Ya saben, pueden compartir esta señal, este link, para que otros también puedan verlo. Entonces, y aprovechar de tener ese tiempo para que muchas personas puedan llegar a conocer a Cristo, porque el propósito es ese. El propósito no es otro que el que la gente pueda venir y conocer de Jesús, que la gente pueda venir y conocer a Jesús, y que la gente pueda venir y ser transformada por Jesús y pueda tener una seguridad eterna en Cristo Jesús. Esa es la razón, ese es el propósito. No hay otra razón, porque yo creo que cualquier otra razón es una razón egoísta. Lo más importante es que la gente pueda venir y tener vida eterna, y eso es a través de Cristo Jesús. Y esto es lo que queremos hacer a través de estos estudios bíblicos. Entonces vamos a orar. Señor, te pedimos que nos hables, que nos enseñes en esta hora, por medio de tu palabra. Señor, háblanos, enséñanos y ayúdanos tú, Señor, para que lo que tú tienes para nosotros, Señor, podamos abrir nuestro corazón, recibirlo, y que nos inquiete, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas, que también nos dé esa necesidad de poder llevar este mensaje a otros, Señor, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. Te lo pedimos, Señor, oramos por cada familia aquí representada, y te pedimos tu gracia, tu paz, tu amor para cada uno de ellos, Señor, confiando en que tú, Señor, eres suficiente para nosotros, Padre. Gracias, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de profecía. Y aquí, dentro de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo, y probablemente aquí ustedes, siguiendo el orden, esto Jesús está dentro de lo que sería el martes por la noche, llegando aquí el Señor ya a hablar aquí con sus discípulos acerca de algunas cosas que yo creo que son importantes. A nosotros a veces nos gusta exaltar las obras que nosotros hacemos. Y aquí, como buenos judíos, ellos tenían de qué rajar, como dirían, del templo. Y aquí el Señor va a decir que ese templo va a ser destruido, que ese templo va a quedar, no va a quedar piedra sobre piedra. Y una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia es eso, profecía. Hoy día hay mucha gente que no le gusta que se hable de profecía, o dicen que la profecía desvía a veces el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Yo creo que es totalmente lo contrario. Yo creo que el saber que estamos viviendo en los últimos tiempos lo que hace es más bien de urgencia para llevar el mensaje a otros. Entonces aquellos que tratan de hacer cosas para dejar de lado la profecía, yo creo que ese es uno de los problemas lamentablemente que hoy día vemos en muchas iglesias hoy día, en donde no están hablando acerca de lo que viene. Ahora la gente se pone en una posición así como de temor, de miedo por toda esta situación, y las iglesias estarían llenas si se pudieran reunir, lo más probable, pero vemos que Dios quiere que usted y yo tengamos esta información
¿Por qué razón? Porque hay más de 1845 veces que se menciona, por ejemplo, la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. 318 veces en el Nuevo Testamento se habla acerca de esto. O sea, cada 30 versículos hablan de la segunda venida y del tiempo del fin. De 7 cada 10 capítulos en el Nuevo Testamento enseñan acerca de eso. De cada 10, 7 hablan de eso. 17 libros del Antiguo Testamento se dan por entero al tema de lo que es profecía. Y como Dios inspiró la Biblia, entonces obviamente Él quería que usted y yo tuviéramos esta información. ¿Para qué? No solamente como una información, sino que también nos ayudara a tener perspectiva. Y tiene que haber una perspectiva eterna. Entonces, aquí en el capítulo 21 de Lucas es donde vamos a estar mirando en esta noche. Los versículos del 5 en adelante, donde vamos a mirar el discurso del monte de los olivos aquí. Acuérdense ustedes, vamos más o menos para contextualizar. Jesús entró al templo, entró montado en el burrito, entró al templo el domingo, luego el Señor el lunes, Él seca la higuera, limpia el templo, luego el Señor Jesús comienza a responder muchas preguntas que ellos tenían, y luego al final, ayer estábamos mirando que el Señor les hace una pregunta a ellos: ¿quién es el hijo de David? ¿Por qué David, si es el padre, lo llama Señor? Entonces miramos eso ahí. Y los líderes religiosos quedaron a un punto en donde lamentablemente ellos no tenían qué decir con respecto a esto. ¿Por qué? Porque no había forma de que ellos pudieran venir aquí y decirle algo y responderle algo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué interesante es mirar por medio de lo que las Escrituras enseñan, lo que Jesús hizo de este tiempo antes de ir a la cruz. Ahora aquí el Señor en este día en específico, en donde Él está, va a exponer la hipocresía de ellos y luego va a hablar directamente con los discípulos. Fíjate, en el versículo del 1 al 5 hay un relato allí que no vamos a profundizar, solamente vamos a decir que el Señor Jesús resaltó a esta mujer viuda, pobre, que da, dice lo último ahí, era una blanquita, era una ofrenda. A Dios. El asunto aquí no es tanto lo que ella dio, sino la confianza que ella tenía en el Señor cuando da. Yo creo que eso también es importante para nosotros, ¿ya? El dar no es solamente un asunto de cantidad, sino de confianza. ¿Qué tanta confianza tengo yo para hacerlo aquí? Y luego de eso, aquí el Señor irrumpe en este discurso profético que va a traer preguntas. Fíjense, vamos a leer aquí en el versículo 5 en adelante. Jesús va a dar una profecía con referencia al templo. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo el Señor: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y el Señor aquí va a dar un discurso bastante interesante de cuándo va a ser esta destrucción de este templo y qué va a acontecer. Entonces dice, versículo 7, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces, aquí fíjate qué interesante, el Señor Jesús ha estado aquí y ahora estos hombres vienen y hablando del templo, diciendo: wow, qué estructura más increíble. De hecho era increíble. El primer templo que construyó Salomón era mucho más pequeño que este templo en el que Jesús estaba ahora aquí. Había sido el templo que fue reconstruido después que el pueblo fue llevado cautivo por los babilónicos. En el 586 este templo fue destruido y por los babilónicos, y este templo estuvo caído, derribado, hasta que en el tiempo de Esdras y Nehemías ellos vienen y otra vez comienzan a edificar, especialmente en la dirección de Zorobabel y Esdras, son los que construyen este segundo templo.
en donde Jesús está ahora. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que este templo, que era pequeño, ¿ya? Que era pequeño, fue remodelado, fue ampliado. Le hicieron muchos arreglos por un hombre llamado Herodes. Herodes el Grande comenzó a construir más y más lugares en el templo y hacerlo más esplendoroso con mármol, oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estos hombres le están diciendo a Jesús, mira el templo, cuando esta gente está así como, wow, y mira la obra que es, era algo increíble, era mucho más grande que el templo, el segundo templo original. Por eso hay algunos que lo llaman el tercer templo. Pero en realidad era la reedificación o la remodelación, la ampliación del segundo templo, que más o menos se construyó y se terminó más o menos de remodelar en el 63 después de Cristo. O sea, 7 años después de que ese templo fue remodelado, va a ser destruido. Y esta gente está hablando acerca de este tremendo templo, de este templo que tenía piedras gigantes, piedras increíbles. Y el Señor les está diciendo a ellos que no va a quedar piedra sobre piedra. Fíjate ahí en el versículo 6. Perdón, en el versículo 6 dice esto. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, la belleza de este templo era increíble y viene Jesús y le dice, ¿sabes qué? Pero este templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, si uno lo ve desde nuestra perspectiva, probablemente a lo mejor uno dice, puede ocurrir, pero estamos hablando de piedras que podían llegar a pesar toneladas, piedras larguísimas, ¿ya? De mucho peso. Y que el Señor venga a decir, ¿sabes qué? No va a quedar piedra sobre piedra, es como decir, wow, esto es increíble. Lo interesante de esto, y por eso es importante la profecía, es que cuando se dice algo se tiene que cumplir. No solamente quedar ahí, ok, lo dijo y qué va a pasar. Esto es algo que se cumplió. Ahora, esto es algo que nos puede ayudar a nosotros a entender que si lo que esto que Jesús está diciendo se cumplió, ¿por qué lo demás que tenemos todavía, que aún no se ha cumplido, no se va a cumplir? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? En nosotros, no en Dios. 37 años y medio más tarde, ¿ya? Va a suceder esto. Va a venir un general romano llamado Tito, va a ser enviada una legión, la del estrecho marino, y ¡pum! Ellos van a destruir el templo. Ahora, pero fíjate que es interesante. César había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Que el templo no se destruyera, que se mantuviera, que se guardara como una obra para que los romanos pudieran ver la construcción o aprovecharlo como un monumento, como una prueba de que ellos estaban en control. Esa era la orden. Pero ¿qué ocurrió? Que hubieron soldados que no les importó mucho eso. Algunos historiadores, como Flavio Josefo, dice que alguien borracho entró y comenzó a quemar por afuera, y eso alcanzó hasta el templo. Y también es interesante que cuando comenzaron los romanos a asediar la ciudad, que fue un asedio muy largo, más de 1 millón de judíos murieron, dice Flavio Josefo. Ahí los últimos que quedaron fueron a esconderse al templo, pensaron que ese era el lugar más seguro. Ahora pensaron que ahí no iban a ser destruidos, fueron quemados. ¿Y qué ocurrió? Toda esa estructura, todo ese oro que estaba por todas partes en el templo, que había sido puesto por Herodes, se derritió y se fue entre las hendiduras de las piedras, entre las uniones de las piedras, y los romanos no encontraron otra cosa mejor que para sacar el oro, levantar cada piedra, y comenzaron a sacar todo el oro que estaba ahí. Entonces fíjate qué interesante aquí, ¿ya? O sea, este templo, esta destrucción del templo sin sentido, en contra de la orden de César, prueba que la palabra de Dios es verdad, porque se cumplió. Es cosa de que usted vea la historia. En el año 70 vinieron los romanos y tomaron eso y destruyeron eso. Y el pueblo de Israel hasta este día no tiene templo. Hasta este día ellos no tienen templo.
Y van a llegar un día en donde va a volver a construirse un templo. No aún. Probablemente nosotros podamos estar mirando, deslumbrando que estamos en una época en que probablemente se puede dar, pero no aún. Entonces, aquí el Señor les dice a ellos que esto no va a permanecer. Y esa es la obra del hombre. La obra del hombre, por más que ponga todo su esfuerzo y sea lo más lindo, lo más precioso, que gaste, que invierta todos sus recursos, pero si no es una obra guiada y dirigida por Dios, Dios la va a destruir. La va a destruir. No sirve. No va a quedar. ¿Por qué? Porque a veces está para engrandecer a un hombre, no a Dios. Este templo fue creado para engrandecer a Dios, pero no estaba cumpliendo ese propósito. Sino que se convirtió en eso, no, nunca vamos a ser destruidos porque tenemos el templo. Eso ya había pasado en el tiempo de Jeremías. Ellos decían, estos falsos profetas decían, no van a ser destruidos porque está el templo, Dios está aquí. Y lamentablemente, por no creer, por desobedecer, por alejarse de Dios, por irse en contra de Dios, por irse tras ídolos, ellos fueron cautivos y ese templo fue destruido. Se había transformado en un amuleto y Dios lo destruyó. Y Dios lo va a volver a destruir. Ahora es lo que Él les está diciendo en esa noche. Imagínate, antes de ir a la cruz, el Señor está hablando con ellos y dice, esto no va a quedar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? El Señor ya había dicho, la casa queda desierta. Es lo que el Señor les había dicho. Y ahora ya el Señor no va a estar ahí como teniendo una presencia específica en algún lugar como ellos pensaban, sino que va a morar en el corazón de todos los hombres. Entonces en el versículo 7, ellos le hacen esta pregunta al Señor. Le dijeron, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Yo diría, si tú cambiaras la pregunta, dirías, ¿qué va a pasar de aquí a un año? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué es lo que va a venir después de que pase esto? ¿O va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar? Entonces ellos quedaron inquietados aquí con esto. Y el Señor les va a dar una respuesta bastante interesante con respecto al tiempo que se iba a estar viviendo antes de que el templo fuera destruido, antes de que viniera la invasión sobre Jerusalén y todo esto fuera destruido. Fíjate en el versículo 8 al 11. Entonces el Señor les dice, entonces Él les dijo, mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Mateo y Marcos también dicen lo mismo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oiga de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Mateo y Marcos también dicen lo mismo. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, estos eventos que el Señor está mencionando aquí, estas señales que Él está dando aquí, está diciendo que van a ocurrir durante un tiempo en que el templo, o antes de que el templo sea destruido. Si vamos a Mateo 24, ahí vemos un registro también, pero el enfoque de Mateo 24, del versículo 5 en adelante, es en la segunda venida de Cristo. Es ahí en donde Mateo está enfocado, hacia los judíos. Es ahí donde va. Pero aquí el relato, tanto un cumplimiento inmediato que tiene que ver con la destrucción del templo, pero también nos puede llevar a un cumplimiento más a largo plazo, más distante. Y lo importante aquí es que estas señales sí se dieron, muchas de ellas durante el periodo en que el templo va a ser destruido. Hubo hambre, hubo pestilencias, sediciones, guerras. Y cada día usted va a ver más. Pero hay algo que usted y yo necesitamos entender. Porque la gente piensa, y algunos dicen que esta tribulación, ¿de dónde viene? Vea, la tribulación a la que Dios nos dice que no vamos a pasar, es una tribulación que viene de Dios. Esto que estamos viviendo ahora, y lo que se pueda venir en el futuro, si el Señor nos ha llevado a su iglesia, es sencillamente Dios lo está permitiendo. Dios está en control. Pero la tribulación que va a venir del trono de Dios aún no está. Y nosotros como cristianos no vamos a pasar por eso.
No vamos a pasar por eso. Ahora el historiador judío Flavio Josefo habla acerca de un tremendo tiempo que se vivió antes de la destrucción del templo. Hubieron terremotos, yo sé que usted ve, hay muchos terremotos hoy, hubo hambre dentro de la misma Jerusalén, se llegaban a comer, ya fue algo increíble, antes de que Jerusalén cayera a manos de los romanos, hubo mucha hambre durante ese tiempo, señales y otra serie de cosas que se dieron. Imagínate si no hay comida y comienzan las enfermedades, comienza la pestilencia, comienzan las plagas, comienzan las enfermedades. Todo eso se dio aquí, durante ese periodo. Pero también Mateo 24 afirma que estas mismas cosas van a ser o van a anticipar y van a ocurrir antes de que el Señor regrese por segunda vez a la tierra. Ya vino una. Y esta es la que estamos viendo ahora, cuando Jesús está hablando con ellos. La primera vez vino como un manso cordero, pero la segunda vez va a venir como un juez a juzgar a este mundo. A juzgar a este mundo. Eso es lo que va a hacer. Y cuando eso ocurra, o antes que eso ocurra, Mateo nos dice que va a haber guerras, terremotos, falsos maestros, pestilencias, etcétera, etcétera. ¿De dónde va a venir eso? Directamente del trono de Dios. En el capítulo 6 de Apocalipsis, el apóstol Juan nos dice que la gente va a clamar que las piedras caigannos encima porque ha llegado el día de la ira del Cordero. De ahí es donde viene. Pero aquí nosotros en este tiempo estamos viendo estas situaciones que Dios está permitiendo, pero no es de la ira del trono de Dios todavía. Porque cuando eso ocurra, es una tribulación, dice Mateo, que nunca antes se ha visto. Nunca antes se ha visto. Entonces, usted puede mirar eso por medio de la evidencia. Es interesante, si usted quiere profundizar más acerca de la profecía, puede ir en nuestro canal de YouTube, ministeriosela.com, y ahí hay una serie de estudios, una serie en donde profundizamos todos estos temas acerca de los últimos tiempos, señales y todo eso. Ahí lo puede ver, las señales de los últimos tiempos. Puede ahí buscar en el canal y ahí están como 10 o 12 estudios que hicimos con respecto a este tema en particular, que es la profecía. Ahora dice el versículo 12, pero antes de que todas estas cosas, pero antes de todas estas cosas, de lo que acabamos de leer, os echarán a mano, dice hermano, y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga, de las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Aquí les está hablando Jesús a los discípulos. ¿Usted es discípulo de Jesús? Vea lo que Jesús está diciendo a los discípulos. No sé, a veces tenemos la idea de que todo nos va a ir bien, nunca va a pasar nada malo. Vea lo que Jesús está diciendo. Y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Esta no es una ocasión para dar testimonio de quién es Jesús en su vida? Yo creo que esta es una oportunidad increíble, en donde podemos declarar quién es Jesús para nosotros y la confianza que tenemos en Él, en el Señor. Es que yo no estoy preparado. Pero vea lo que dice el versículo 14. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hechos 7. Esteban dio testimonio de Dios increíble y no se podían resistir, lo apedrearon, lo mataron. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos, todo por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Pero vea la exhortación aquí consoladora. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué es lo que está el Señor diciendo? ¿Que no van a morir? No, el Señor está diciendo que ellos no van a perecer. Ellos van a estar siempre delante de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es el paso a eso. No hay una contradicción. Si tú lees la historia de los discípulos, te vas a dar cuenta que todos ellos murieron por muerte violenta, salvo Juan, el amado. Y así fue, con todos los demás. Y tú puedes ver este relato que el Señor está dando aquí, de lo que va a ocurrir en el libro de Hechos. La persecución a la iglesia. La persecución por los judíos, la persecución por los romanos. El mismo apóstol Pablo, antes de convertirse, persiguió a la iglesia ferozmente. Ferozmente.
Y esto es algo que uno ve ahí. Según los historiadores, en los primeros 3 siglos de la iglesia hubo más de 6 millones de mártires. Imagínate. Nerón los quemaba en su palacio, en su jardín, los encendía como antorcha y él se paseaba en un carruaje desnudo cantando. Ese es lo que este hombre hacía. Miles de creyentes murieron, pero no estaban sin advertencia, el Señor les había dicho. Hay otros que murieron en estos lugares ahí donde se peleaban los gladiadores, en las arenas, comidos por los leones y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la lección? Primero, el Señor sabe lo que va a pasar. Segundo, el Señor te dice qué es lo que debes esperar si eres discípulo de Él. ¿Cuál es la lección aquí? Primero, no somos inmunes a las agonías que a veces van a venir a este mundo. No vamos a ser inmunes, ¿ya? El mundo puede sufrir y nosotros estamos sufriendo lo mismo que el mundo está sufriendo, pero con esperanza. Con esperanza. El mundo que rechaza a Cristo está sufriendo. Y eso es algo que lamentablemente hoy día usted ve, que lamentablemente los cristianos a veces no tienen la perspectiva correcta. Hoy día vemos todo lo que está pasando, el odio, ¿ya?, que existe contra el cristianismo. Y lamentablemente la gente piensa que está haciendo un bien. Ya ocurrió y va a volver a ocurrir, ¿ya? Entonces, no va a ser una cama de rosas el ser cristiano. La gente sabe por qué me pasa esto a mí. ¿Por qué Dios permite esto? Yo no sé por qué Dios lo permite, pero si eres discípulo de Jesús, debes estar seguro que Él sabe y Él está en control, que te ama y Él es bueno. Y todo lo que te toque sufrir, Él se va a encargar de enjugar toda lágrima. Quizás usted no lo va a entender, ni yo no lo voy a entender en este momento. Pero un día cuando yo llegue a su presencia, voy a ser claro en todo eso. En donde Él va a enjugar, va a limpiar toda lágrima. Fíjate, dice ahí en el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ningún cabello aquí perecerá. Yo sé, hay algunos que tienen poco pelo, es más fácil, pero aquí vea la imagen del Señor. En Mateo 10, 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Vea el contexto aquí. No temas al que puede matar el cuerpo. ¿Quién puede matar el cuerpo ahorita? Mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es lo peor que hoy día la humanidad está sufriendo. Porque están muriendo y su alma está siendo enviada al infierno. Eso es lo peor. El asunto no es tanto el dolor de lo que pueda ocurrir con esta enfermedad. Es terrible. Pero lo más terrible es aún darse cuenta de que esta persona no solamente murió su cuerpo, sino su alma fue enviada al infierno. Al infierno. Entonces a veces nosotros estamos en nuestra vida tranquilos, yo tratando de ir al cielo, pero veamos la realidad hoy. La realidad hoy es que hay gente que está muriendo. Y no solo por esta enfermedad, este virus que existe, sino por otro tipo de cosas. Hay millones de personas que mueren por diferentes razones. Aquí en Costa Rica muere mucho más gente por enfermedades al corazón que por otras cosas. Mueren de cáncer, mueren. El asunto es dónde van. Claro, yo no tengo temor porque yo sé dónde voy, pero ellos, y ahí es donde usted debe tener claro la perspectiva. Esto es pasajero. Usted debe llevar el mensaje a otros. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Porque el tiempo es corto. Ahora fíjate aquí lo que dice el Señor en los versículos 20 al 24. Habla aquí de las señales de la destrucción del templo. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de los ejércitos, ¿ya?, cuando vinieron los romanos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. O sea, Dios va a retribuir, va a pagar, para que se cumplan todas las cosas que están escritas aquí. Todo eso se va a cumplir, ya, por su rechazo al Mesías. ¿Se acuerdan cuando ellos dicen, y vamos a ver eso, que este hombre es inocente, dice Pilatos? Entonces hizo que su sangre caiga sobre nosotros. Bueno, Dios va a retribuir. Mas hay, dice,
de los que estén encinta y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La advertencia acerca del año 70. Esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a venir. Cuando venga Israel otra vez van a ser dispersos. Cuando vengan los romanos y destruyan Jerusalén, ustedes van a ser dispersos por todas partes. Vino Tito y eso es lo que hizo. 1.100.000 de judíos murieron aquí. Y esta declaración es para ellos. Y les dice, van a ser otra vez expulsados de su nación. Vean lo que Jesús les está declarando, les está diciendo, esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que viene para ustedes, dispersos otra vez, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Para algunos dicen que el tiempo de los gentiles es el tiempo que comienza cuando Jerusalén cae bajo el imperio romano, babilónico, en el 605, 607 más o menos antes de Cristo, y continuó ahí, continuó. Cuando Roma vinieron, ellos estaban en control, los griegos estuvieron en control de Israel, los medo-persas estuvieron en control de Israel, y los romanos llegaron y tomaron el control y mataron mucha gente, mucha gente. 2000 años, más casi 2000 años Israel estuvo sin tierra, vagaron por todas partes, pero milagros de milagros. En mayo de 1948 Israel fue reconocido como un estado. Volvieron otra vez, cumpliéndose las promesas de Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37, donde ellos volvían otra vez. Eso nunca antes había sucedido. Y ahí está la promesa. Dios la cumplió. Fueron llevados, deportados por todas partes, pero otra vez iban a volver. Cuando se cumpliese el tiempo de los gentiles. Cuando los gentiles perdieran el control sobre Jerusalén. Muchos piensan que eso ocurrió en 1967, en la Guerra de los 6 días. Cuando Israel tomó el control de Jerusalén. Otra vez. Y hoy día estamos en este paréntesis, hasta que el Señor regrese. Entonces dice, y fíjate entonces, hay un cambio aquí. Entonces, lo que leímos hasta el versículo 24, está hablando de la destrucción del templo. Pero aquí da un salto, ¿ya? Cambia aquí. Va hacia adelante, hacia el futuro, a la tribulación. Y fíjate lo que dice aquí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Hoy día así está la gente. No tienen esperanza. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Dónde va a estar usted? ¿De dónde voy a estar yo cuando esto pasa? Yo voy a estar allá arriba, mirando todo esto en la tribuna celestial. Y aquí comienza en este nuevo pensamiento. El tiempo de los gentiles, una vez que eso se complete, ya va a suceder algo radical. Y es lo que él está diciendo aquí. Van a producirse eventos cataclísmicos en el cosmos. Isaías 13, Isaías 30 nos hablan acerca de eso. En los últimos días, cuando el Señor regrese, ¿ya? Va a volver a tratar otra vez con la nación de Israel. Entonces, estos eventos son los que conducen a la segunda venida. La primera parte que miramos, del versículo 24 hacia arriba, está hablando de eventos que van a ocurrir cuando el templo iba a ser destruido. Eso ya ocurrió. Hay cosas que podemos ver, que se pueden ver en este tiempo, pero específicamente está hablando de ese periodo. Pero aquí está hablando de este tiempo cuando el Señor va a regresar por segunda vez con su iglesia. Fíjate, nos dice aquí que se va a tener que primero completar el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Se cumplió para muchos, estamos en un paréntesis, dicen algunos, ¿ya? Pero mientras eso ocurre, el Señor está tomando su iglesia, llamando a su novia, formándola, llamándola de todas partes. Todo esto va a ocurrir, de acuerdo a lo que dice el Señor. Pero antes de que eso pase, nosotros como cristianos entendemos que Dios va a sacar
su iglesia. Es lo que llamamos el rapto de la iglesia. Pablo habla de eso en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 5. Habla acerca de eso. Entonces el Señor viene otra vez. Vino la primera vez, ¿ya?, a darse a sí mismo como rescate. En la segunda va a venir como un león a establecer su reino. Pero en el intervalo de estas dos, el Señor va a venir y va a llevar su iglesia. El rapto. Para algunos es una doctrina en la que se burlan, que no la creen, pero vemos eso en las Escrituras. Lo vemos eso. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a empezar a estudiar muy pronto el libro de Apocalipsis, el Señor nos ha venido antes. Vemos que la iglesia es mencionada en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, un montón de veces. Luego en el capítulo 6 en adelante ya la iglesia nunca más es mencionada. ¿Por qué es? Porque ya la iglesia no está en la tierra. Dios la ha llevado. Ahora, Romanos 11:25 dice esto. Y aquí quiero hacer un contraste y hacer una diferenciar algo aquí que es importante. Dice, pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que la ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay dos cosas aquí que debemos mirar primero. Primero, nadie debe ser arrogante con referencia a Israel. No se crea, no sea ignorante. ¿Ya? Dios no ha desechado a Israel. Eso lo dice Pablo, no lo digo yo. Entonces no sea ignorante. Dios no ha desechado a Israel. Dios va a volver a tratar con Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que dice aquí la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles es diferente al tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles, Israel. Plenitud de los gentiles está hablando de esa búsqueda que el Señor tiene de su iglesia. Y cuando la iglesia sea completa, ¿ya?, cuando la iglesia esté completa, esta plenitud aquí, o sea, aquellos hombres y mujeres que van a ser salvos, cuando la novia de Cristo esté completa, entonces dice, Dios va a volver a tratar con Israel. Y eso es lo que él está diciendo así. Entonces, el que sabe quién va a ser el salvo, el último salvo, es él. Él lo sabe. Él tiene ese número, nosotros no. Pero mientras tanto, él está formando su iglesia. Y cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a tratar con Israel otra vez. Ya vimos el tiempo de los gentiles que tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora, lamentablemente hoy día hay muchas personas que están en esta teoría del reemplazo, creen que la iglesia es Israel. Y en el tiempo de la Reforma muchos hablaron en contra de Israel, los padres de la Reforma hablaron en contra de Israel, ¿ya? Y lamentablemente ese antisemitismo se ha levantado a veces entre los mismos cristianos. Eso no es algo que nosotros tenemos que hacer. En el Salmo 129, versículos 5 al 8, si usted lo lee ahí, claramente el salmista dice, todos los que aborrecen a Sion serán avergonzados. En Sion, Israel, Jerusalén. Los que aborrecen a Israel. Nosotros amamos a Israel. Y sabemos que Dios va a tratar con ella en su momento. Aquí. Entonces, nada que ver con el antisemitismo. No, nosotros creemos que Dios va a tratar con ella. Pero fíjate aquí, en el versículo 28, en cómo está todo este asunto aquí. Y qué es lo que nosotros debemos hacer. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hoy día, ¿cómo está el mundo? Hoy día el mundo está en peligro social, económico, de salud, moral, todo. Todas las naciones están en angustia, todas las naciones están desesperadas, todas las naciones tienen problemas. ¿Ya? No solo por el asunto de corona, sino por el asunto económico que se va a venir. Esa es la condición. Y esa es la condición. Ahora, el punto aquí que es interesante es que todas estas señales sencillamente son principios de dolor, no es el fin. No son la señal final. Y eso nos alerta a nosotros de que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice el Señor, erguíe, levante su cabeza, levántese y mire arriba, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención habla de liberación. Y la liberación es para los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los que han creído en Cristo Jesús. Los que han puesto su fe y confianza en la obra que Cristo Jesús hizo. ¿En quién es Él? En la obra terminada de Él. Por eso dice, es el verso 36 de ese mismo capítulo, ahí donde estamos. Dice, velá,
O sea, estar despiertos, en guardar en todo tiempo, estar vigilantes de lo que Él está diciendo. Pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el escape para salir de aquí? Para salir de este tiempo que va a venir, que es la ira de Dios, que se va a derramar. El escape es el rapto. Es donde Dios va a sacar su iglesia. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos anima, lo que nos alienta, pero también la que nos da ese fuego para poder comunicar esto a otros. Entonces fíjate, ellos debían orar para ser dignos de escapar de todo lo que iba a ocurrir, de todo lo que iba a acontecer, hablando del versículo 25 en adelante, para que ellos tuvieran eso en mente, toda la tribulación, todo el sufrimiento en la tierra que se va a derramar durante la ira de Dios. Entonces el creyente, nosotros tenemos un seguro, y ese es Cristo, y que un día Él nos va a sacar de esta tierra. Entonces esta es la esperanza que tenemos. En 1 de Juan, en capítulo 3, verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Está esperando usted a Jesús o qué está esperando usted? Si está esperando a Jesús pronto, debemos vivir de una manera en que agrade a Dios. ¿Cómo hemos vivido nuestra vida? Ahora estamos en nuestros hogares, pero ¿cómo hemos vivido nuestra vida normalmente? Antes de que el Señor, antes de que esta situación pasara. Porque si usted está esperando al Señor Jesús, esto debe cambiar su forma de vida, su forma de ver la vida, su forma de enfrentar los problemas, su forma de ver las dificultades, su forma de ver los dolores, los sufrimientos, las tribulaciones, las angustias, las escaseces. Esto tiene que cambiar cuando uno sabe que esto es pasajero y que lo que viene es realmente lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, se va a completar cuando Él venga por nosotros. Y damos gracias al Señor por esto, por lo que el Señor nos ha dado. Y exaltamos y glorificamos su nombre por eso. Pero también sabemos que tenemos una promesa. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. También el Señor nos dijo, esta leve tribulación no se compara a la gloria que tenemos, esperándonos allá en los cielos. Entonces, no estamos aquí como, ay, me tocó, sino que gloria a Dios. Esto es pasajero. Y Dios debe ser honrado y glorificado. Y yo debo vivir en temor santo y reverente ante Él, mientras Él viene. Debo tener ese estilo de vida piadoso y anticipando su venida. El Señor puede venir. Es como aquellos que tienen papá y le dicen a sus hijos, cuidado, va a llegar tu papá, cuando llegue tu papá va a ver. Y cuando si el papá tiene carro, los chicos ya escuchan el carro viniendo, comienza el sollozo. Bueno, nosotros sabemos que el Señor va a venir. No debe comenzar el sollozo, sino que debe estar nuestro corazón inundado de gozo al saber que un día vamos a estar con Él. ¿Qué otra cosa produce esto? Produce que usted y yo podamos tener consuelo en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento, en medio de los dolores. No se turbe vuestro corazón, creed también en Dios. Pero también nos da convicción de servicio, para servir. Cualquier momento puede ser. ¿Y qué quiere escuchar usted cuando el Señor venga? Yo quiero escuchar bien hecho. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Por el Señor, en este tiempo. ¿Cómo estamos compartiendo el mensaje? ¿Cómo estamos llevando el mensaje a otros? ¿O sencillamente les dejamos que vivan como ellos quieran? Y no importa, total, va a la iglesia, pero vive en pecado. Tiene una vida que es moralmente reprochable, de acuerdo a los principios bíblicos. Pero no importa. ¿No le decimos nada? Yo creo que no. Debemos usar y tener el mensaje y dar ese mensaje que Dios nos da. Cuenta una historia de que esta es una fábula que dice que se reunió Satanás ahí con sus demonios nuevos y él les dice a ellos de qué manera nosotros vamos a engañar a la gente y vamos a arruinar a la gente para que vayan a la condenación eterna. De qué manera también podemos desviar a muchos que creen. Entonces uno de los demonios dijo, bueno, digámosle, metámosle en la cabeza que no hay Dios.
Satanás dice, relato dice, Satanás dijo, no, eso no podemos, porque la creación declara la realidad de que existe Dios. La gente es demasiado inteligente para darse cuenta de eso. Es lo que dijo Satanás. Luego el segundo dice, bueno, empezamos a decirle a la gente que no hay infierno. Satanás dice, no. La gente es demasiado inteligente como para darse cuenta de que hay un castigo y hay un juicio, que es necesario venir. Eso no sirve. La gente no va a comprar esa idea, ninguna de las dos. Entonces el último dijo, yo creo que mejor digámosle a la gente que no hay prisa. El Señor no viene todavía. Y dijo Satanás, eso es lo que vamos a hacer. En lugar de decirles que no hay Dios, en lugar de decirles que no hay infierno, digámosle a la gente, metamos en la idea de la gente de que el Señor no viene, que el Señor se demora, que el Señor retarda su venida, que no importa, que queda mucho tiempo todavía y que puedo ponerme y me puedo arreglar. Y fíjate, eso es lo que día usted ve. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos están diciendo, Señor, puede ser hoy? ¿Por qué? Porque no todavía. ¿Por qué no todavía? ¿Por qué yo puedo decir no todavía? ¿Hay algo que necesite ser hecho? ¿Hay algo que me ata a este mundo? ¿Que me hace peso en este mundo? Fíjate cómo esto ha dado resultado. Muchos han perdido el sentido de urgencia. Pero acuérdese algo. El grito muy pronto va a llegar. He aquí, el novio está llegando. Y no va a haber tiempo. Ahora es el tiempo. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Permaneciendo en el Señor, haciendo lo que Él nos llamó a hacer, confiando en el Señor. Fíjate, todo esto va cada día más y más al deterioro. Y Jesús dice a ellos, mira, esta obra que ustedes están ahí levantando y diciendo que es increíble, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué obra estás levantando tú? ¿Qué piensas que va a permanecer? ¿Sabes lo que va a permanecer? Lo que hacemos para Cristo y por Cristo. Eso es lo que va a permanecer. No pongámoslo a vista en las cosas que perecen, sino en lo eterno. Por eso, que Dios nos ayude a mantener esta esperanza. Como decían, bendita esperanza. Y a la vez, no solamente yo creo que el Señor viene, y le doy con mucha fe, ¿usted cree que el Señor viene? Usted va a decir sí, pero llévela a otra gente. Enseñe a otros. Sentido de urgencia, el Señor viene. El Señor viene y necesitamos llevar las prioridades correctas. Deje de tirar su tiempo en lo que no edifica y comienza a usarlo en lo que sí edifica. No trate de agarrar lo que no puede retener. Suéltelo. Suéltelo. Porque ahí usted va realmente a tener lo que realmente usted puede mantener, que es lo que Dios ha dado a su vida. Comenzamos a vivir vida pura de esperanza. Entonces vea, Jesús les dice a ellos, esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a pasar. Y el Señor nos dice, esto es lo que viene. El Señor viene por su iglesia. Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla acerca de eso. Juan 14, el Señor habla acerca de eso. La pregunta es si estamos listos. Estamos listos. Velad y orad. Esa es la pregunta. ¿Estamos dispersos o sencillamente enfocados en Cristo Jesús? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la capacidad de poder asimilar y profundizar en esto y darnos cuenta de que lo que necesitamos es más de Cristo en nosotros. Eso es. Y el mensaje que usted tiene que darlo a otro. Llévelo. Pero también tiene que vivirlo. Vivirlo. Entonces, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, por aquellos que nos ven en esta hora, Señor, para que tú los bendigas, traigas convicción a su corazón. Y tú sabes, Señor, lo que están viviendo, lo que están pasando.
si están tristes, si están angustiados, adoloridos, confundidos, Señor, fríos, pero que seas tú, Señor, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, Señor. Que tu gracia, Señor, llene sus vidas y que el fuego, Señor, de tu Espíritu encienda, Señor, y dé calor a ese cuerpo, Señor, a ese corazón que está frío, Señor. Porque los días son cortos, Señor. El tiempo es malo. Cada día, Señor, estamos más cerca de que tú vengas, Señor. Ayúdanos a estar deseando esa venida. Ayúdanos, Señor, a amar esa venida, a esperarla con ansia, pero no en una posición en la cual nosotros nos quedamos estáticos, sino desde una posición en la cual podemos llevar este mensaje a otro, Padre. Ayúdanos, Señor. Danos fuego, pasión por eso. Danos, Señor, un corazón por los que no te conocen. Un corazón por aquellos que están, Señor, todavía sin esperanza en este mundo. La única esperanza en este mundo eres tú. No es un mejor gobierno, no es una vacuna, no es mejor salud, no es mejor situación económica. Eres tú. La única esperanza que realmente puede transformar el corazón es la persona de Cristo Jesús morando en sus vidas. Y esto es lo que ellos necesitan. Esto es lo que todos necesitamos tener. Y tú nos has dado eso a nosotros y ayúdanos a darlo a otros. Ir y hacer discípulos. Llevarles a ti, Señor. Oramos. Te lo pedimos, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Continúa tú trabajando en nuestras vidas y que sigamos reflexionando, Señor, acerca de esta semana, de estos días en los cuales estamos en los hogares, especialmente en esta Semana Santa. Todo lo que tú hiciste por nosotros, nos diste esperanza, pero también nos dijiste la verdad. Nos dijiste, esto es lo que se espera para un discípulo de Jesús. Pero también nos dijiste, esto es lo que viene. Este es el regalo que va a tener todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, una eternidad contigo, allá en los cielos. Oramos, Señor, te pedimos tu bendición. Te pedimos por Marcela, para que tú les des paz en este momento tan difícil, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene su corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, oramos por ella, por su familia, Señor, acá y allá en Ecuador. Los ponemos en tus manos, Señor. Y gracias te damos, Señor. Oramos por trabajo, oramos por provisión siempre y por salud. Te lo pedimos, Padre. Cuida a nuestros ancianos, Señor, te lo pedimos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, como ya nos pasamos, cuando terminemos este tiempo, usted puede apartar unos minutos para reunirse ahí con los que tiene ahí para orar. Y mañana, recuerden, vamos a tener la enseñanza de Santa Cena. Entonces, si usted gusta, puede tener un vasito con jugo y un pedacito de galleta o de pan, ¿ya? Para compartir juntos la comunión del Señor. Mañana vamos a estar hablando de eso, de la Santa Cena, de la Pascua. Vamos a mirar. Pero también es interesante para que usted se dé este tiempito después, lea el Evangelio de Juan. Lea el Evangelio de Juan, el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Capítulo 13 al capítulo 17. ¿Por qué? Porque en esos capítulos el Señor Jesús habla en forma privada y les enseña a sus discípulos muchas cosas que nosotros necesitamos saber, especialmente acerca del Espíritu Santo, En esa noche de la Pascua y en esa noche que el Señor estaba orando con ellos, cuando iba hacia el Getsemaní, Él les habló acerca de eso, en esos capítulos. Juan, capítulo 13 al capítulo 17, donde el Señor ora por sus discípulos. Ora por usted también y también por mí. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continuamos manteniéndonos en oración, unidos siempre, sabiendo de que el tiempo de su venida cada día está más cerca. Les amamos, les extrañamos y recuerde, el domingo
vamos a tener domingo de resurrección, ¿ya? Domingo de resurrección. Mañana nos vemos entonces a las 6 de la tarde aquí, y no olvide de preparar su copita, ¿ya? Y su pancito para compartir juntos la cena del Señor y estudiar juntos ese pasaje que sigue a continuación, que nos habla aquí Lucas. Que Dios los bendiga y les amamos en el Señor.